Somos Omi y Ronnie de Aventurando Ando y después de un año de viaje por fin les vamos a mostrar nuestra casita por dentro. Acompáñenme a nuestro van tour. Nuestra casita con ruedas es una Renault Traffic del año 98 y esta nenita que está acá es la que nos lleva a todos lados. Es motor diésel 2.1 y le colocamos el techo elevado porque no lo tenía techo bajito. Por ahí en el canal hay un videito de cómo montamos el techo, así que lo pueden ir a ver. El techo lo compramos de fibra de vidrio y por eso es que es alto. Por acá tenemos también el sistema de panel solar, que tenemos dos paneles de 180 watts y encima también tenemos lo que es el porta equipaje, que nos los hizo un amigo acá en Brasil, un hermoso portaequipaje, donde tenemos dos cajas de almacenamiento. Vengan, vamos a conocerla por dentro. Algo que quiero destacar es que toda esta hermosura la hicimos nosotros mismos con nuestras propias manitos y un par de manos extra de ayuda. Así que todo lo que le vamos a presentar acá es artesanalmente hecho por nosotros. Empezando por la cocinita. Es una cono metal que tiene dos hornillitas y también tiene su horno, que obviamente como horno de todo latino tiene un montón de ollas adentro. Por este lado tenemos el especiero, que a mí me encanta cocinar con muchas especies, así que lo hicimos de esta manera para poder acceder a él fácilmente y que no ocupara tanto espacio. Por acá tenemos almacenamiento, ¿sí? Este es el espacio de la cocina como tal. Por acá tenemos un mueble, que este mueble no lo teníamos cuando iniciamos el viaje, lo hicimos durante el viaje. Antes acá había un sofacito que se hacía cama. Lo quitamos porque nadie viaja con nosotros e hicimos espacio de almacenamiento. Y acá se queda lo que es toda la artesanía, todo el material que utilizamos para hacer nuestro trabajo de artesanato. Por acá tenemos un espacio guardado muy grande también, que al elevar el techo nos quedó el buche, y acá metemos lo que son cubiertas y ropa de frío y cosas que casi no usamos por ahora porque estamos en un calorcito eterno, pero pronto lo vamos a usar. Por este lado tenemos lo que es el espacio del mueble del inversor. Tenemos un inversor para pasar la energía de 12 volt a 220. Para la heladera y la computadora mayormente lo usamos. La brequera, los fusibles, y también tenemos el regulador, ¿sí? Que es el que capta la energía de los paneles solares. Acá la procesa y la manda para las baterías. Que tenemos un banco de batería acá abajo, son dos baterías de 110. Por este lado tenemos una mini salita con la butaca giratoria, que la butaca del copiloto se gira, así que nosotros usamos a veces también este ambiente para tener más espacio, ¿no? Y además que la butaca es muy confortable, también cuando hacemos artesanía la utilizamos mucho. Y por este lado que no les mostré, tenemos una mesadita rebatible, que es la de la cocina. Esto nos da más espacio también para cortar cosas. Nosotros cocinamos mucho acá adentro, así que nos gusta tener mesadas suficientes. Y por este ladito tenemos nuestra ludoteca y cosas varias. Donde tenemos dos mueblecitos chiquititos que tenemos juegos, velas y otro par de cosas. Por este lado tenemos el cuadrito hermoso que nos hizo una amiga. Este lo enmarcó, ella nos lo regaló y lo pusimos acá especialmente porque, si se fijan, es nuestro avancito ahí con el mundo de fondo. Nos encantó ese regalito que nos hizo, así que nos encanta mostrarlo todo el tiempo. Gracias, Gene, por ese hermoso regalo. Lo llevamos con mucho amor en la camión. Acá tenemos lo que es el mueble del inversor. Tenemos un inversor para pasar la energía de 12 volt a 220. Para la heladera y la computadora mayormente lo usamos. La brequera, los fusibles, y también tenemos el regulador, ¿sí? Que es el que
capta la energía de los paneles solares, acá la procesa y la manda para las baterías. Que tenemos un banco de batería acá abajo, son 2 baterías de 110. Acá tenemos todo el espacio de guardado de ropas. De este lado tenemos mi ropa de Ronnie. Y lo quisimos hacer con este detallito en cuero, que además es reciclado de una cartera que me habían regalado que nunca usé. Le saqué las gasas e hicimos las manillitas acá de los muebles. Por este lado tenemos esta hermosa biblioteca, mini biblioteca, donde tenemos algunos cuadernitos, libros hermosos. Y acá tenemos lo que es el sofá cama, sí, que de día es sofá, es muy cómodo. Y además aprovechamos el espacio de abajo. De este lado está el tanque de aguas, que son 2 bidones grandes de 30 litros. Y tenemos también un espacio de guardado allá abajo. Y a la noche se convierte en cama de esta forma. ¡Listo! Así es el modo cama. Muy cómoda, la verdad. Ronnie duerme de este ladito porque es un poquito más grande. Y de este lado él duerme con los piecitos medio así. Y yo duermo de este lado porque encajo perfecto con la cocina, como está la cocina ahí dando tope, pero duermo re bien. De verdad, el colchón es de alta densidad, goma espuma de alta densidad, está dividido en 3 partes, la armamos y dormimos súper cómodos. Acá tenemos la consentida de la casa, que es una nevera con un buen refrigerador, un buen congelador, es grandotote, entra mi brazo hasta acá. Tiene bastante espacio de guardado y acá abajo lo que es la heladera normal. Es a 220, por eso tenemos el inversor. ¿Qué hacemos con ella? No da, nuestro banco de batería no da para tenerla encendida todo el tiempo. Solo la encendemos en los días soleados durante el día. A la noche la apagamos y la dejamos cerradita, pero nos sirve bastante para aguantar la comida y para conservar los alimentos. Arriba de la heladera tenemos más espacio de guardado, este de cosas varias y este de las ollitas, vasos y cosas de la cocina. Por este lado también tenemos el calefón, que calentamos el agua. Por ahora no lo hemos usado porque como estamos en Brasil está haciendo bastante calor, pero en Argentina lo vamos a empezar a usar más. Es un calefón a gas, donde también tenemos acá abajo una garrafita de 2 kilos de gas para alimentarlo ahí. Acá tenemos una super mesada que decidimos hacerla grande también porque, como les había mencionado, nosotros cocinamos mucho acá adentro, nos gusta cocinar, así que queríamos espacio para cortar y para movernos lo mejor posible. Acá está la bacha, que sacas esta tablita y tenemos la bacha, que es suficientemente grande, con la tornera, el grifo de agua, que es extensible. Por acá tenemos una toma, que esta toma es 220, y acá tenemos el espacio de guardado de la cocina, donde están los platos y cosas varias también. Acá arriba tenemos una claraboya que también tiene extractor y solo tiene extractor, pero está genial porque cuando cocinamos se concentra mucho acá arriba el calor, entonces está genial para sacar un poco el vapor de la cocinada. Y en esta super mesada, que ustedes la verán así enorme, también se convierte en baño. Sí, señores, tenemos un baño acá medio escondido. Ya les voy a mostrar cómo se arma. Esta super mesada se convierte en baño. Sí, señores. Levantamos acá, la encajamos en una ranurita que hicimos. Abrimos acá las puertas y ¡tarán! Es un super baño. Que tenemos la ropa sucia, la mesita, eso lo sacamos para bañarnos. Acá tenemos el portapoti, el inodoro portátil químico, así que acá la cuestión es sacar las cositas, ¿tá? Rapidito, no es tan complicado. Acá tenemos
Este mueblecito se abre, se saca la cortina, se arma acá. ¿Para qué? Para poder entrar acá al baño y pegarnos una ducha. Este baño no lo usamos todo el tiempo, lo usamos cuando estamos así en ciudades grandes que no hay manera de bañarse afuera de la camioneta, pero si hay forma de bañarse afuera, preferimos hacerlo. Igual es un rescate muy útil para cuando estamos así en ciudades grandes. Espero les haya gustado nuestra hermosa casita, la cual nos sentimos re cómodos. Hace un año ya que estamos viajando en ella y de verdad lo hicimos bastante bien en nuestra medida. Si ustedes están pensando en camperizar algo, no duden en dejarnos sus dudas allí en los comentarios, y si les gustó también dejen ahí en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.